Estaba juntando fuerzas para decirles la verdad. ¿De qué verdad está hablando? Pero a ver, espera. El cáncer regresó a mi cuerpo. Y esta vez con más fuerza que antes. No tengo fuerzas. No quiero seguir luchando. Y tampoco quiero someterlos a esto. No es justo. Gallo, cuídame a mis hijos. Yo necesito que usted cure a mi amiga, pero que mantenga la jeta cerrada. No puedo atender a nadie sin una orden. Respuesta equivocada, güey. Mira, así está la vuelta. Tú le vas a salvar la vida a mi morra. ¿Por las buenas o por las malas? Tú decides. No te vayas. Tengo que irme. No. Ahí te va la bendición. Vicente y Danielito van a estar pronto juntos. Ya verás. A ver, jovencito, vengo para acá. Hágale. ¿Se sabe algo de la Tuti, mi nieto? No, patrón. Tengo a todos los manes buscándola, pero no muestran las narices por ningún lado. Los que empiecen a echar humo para sacarlos de la ratonera. Si Vicente Acero les echa el guante antes que yo, me quedaré sin heredero al trono. Yo no les voy a decir nada más. Pueden lastimarme todo lo que quieran, pero si me siguen pegando así. Pero igual se me olvida realmente dónde está el Teca. Entonces, mi querido Héctor Ruiz, ¿ya va a hablar o vamos a ir con esto toda la noche? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Yo también no me razón, man. El Teca me traicionó. Y le disparó. Yo no la maté. El Teca me traicionó. Les voy a decir dónde está el Teca. Está en un lugar que nadie puede penetrar. Un lugar impenetrable. Amigo, ¿sabe cuántas veces hemos escuchado eso nosotros? Pero yo sí le tengo una sorpresita a usted. ¿Usted sabe qué es esto? Esta es su amnistía firmada y autorizada. Solamente que le estaba guardando la sorpresita porque la verdad yo sí tenía muchas ganas de darle este masajito. A ver. Cuénteme, amigo, ¿dónde está esta fortaleza impenetrable? ¿Dónde está el perro desgraciado de el Teca Martínez? Cuéntenos. Kilómetro 25, la carretera vieja. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está qué? La casa. ¿La qué?
Ahora este hijo de su perra madre, el Teca Martínez, nos va a pagar todas, mijo. Va a pagar por lo que le hizo a Samantha. Sangre por sangre. Vicente, estamos a punto de abordar. Tenemos la ubicación exacta de la guarida del Teca Martínez. Te acabo de mandar las coordenadas por teléfono. Sí, ya tengo el punto de ubicación. Mira, un conocido del Amable nos va a prestar una avioneta para poder llegar al encuentro. Está bien, ahí nos vemos. ¿Estás seguro que Héctor Ruiz sí está incomunicado? No quiero que todo esto sea una trampa, mijo. No ha visto ni ha tocado un teléfono. Está en la zona de máxima seguridad, incomunicado. Además, confirmamos la ubicación con la información que nos dio Héctor y con el video de Josefina. Esta vez no hay falla. Eso espero, Alberto. De eso se trata todo. Te aviso cómo voy. Vamos. Cositas ahí. Angelito. Horrible. ¿Qué muchachos? ¿Qué les parece el nuevo cantón? ¿Les gusta? Está perfecta, patrón. Sí. Ahí va el sapo lambón ese, mucho tonto, ¿no? Imagínate cómo va a tener la lengua de tanto chupársela al patrón. ¿Qué les parece tan gracioso? ¿Por qué no lo comparten con nosotros? ¿Tienen algo que decir? ¿No, patrón? No. Sí. Diciéndole aquí a Ramoncito que es una chimbacazo, ¿yo? Sí. Uf. Digna de usted, patrón. Digna. Está bien bonita, mira. Vean los angelitos, uf. Es una pena que haya tanto por desempacar, ¿verdad? Sí. El patrón son muchas. ¿Ya qué esperan? ¡Barre! Las cosas que uno tiene que soportar. Así es, patrón. ¿Y tú por qué sigues aquí? Se ve que esa pena no es en vano, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Les propongo que esta vez no lo quebremos. No, a ver, no, gallo, no. Es lo que todos quisiéramos, pero no es lo que va a pasar. A Héctor y a Rebeca los vamos a arrestar y los vamos a mandar a una cárcel de máxima seguridad a Estados Unidos. Son traficantes internacionales de niños. Vengan a esto, gallo, ¿cómo lo ve, pues? Ven, hermano, pero es que ustedes la otra vez tuvieron al Teca en su mano y ¿qué hicieron? Lo mandaron a una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos y ¿qué hicieron? Ni ching. ¿Cómo confiar en ustedes esta vez? Porque esta vez se va a encargar la oficina del FBI y yo te prometo que no va a pasar nada. A ver, Héctor. Dime, ¿de dónde sacaban a los papás para vender a los niños? Estoy hablando, cabrón. ¿Dónde sacaban a los papás? No voy a decir nada. Ya me sale. ¿De veras? ¿Lo dices por el armisticio ese? No seas tan por favor. Ese papel se puede traspapelar. Lo puedo romper, se puede perder y podemos volver a hacer todo el trámite otra vez. Nada más que esta vez me voy a asegurar de que se tarde años en salir. Cuando tú recibas tu protección, vas a estar en silla de ruedas. Ya déjame descansar. Yo te veo muy descansado en esta cama.
Rey, me duelen hasta las uñas. Y dicen que yo soy corrupto. El FBI se parece a Guantánamo. Mira, imbécil, si no me dices lo que necesito saber, te voy a mandar a una celda de aislamiento. Y te aseguro que ni tu madre te va a escuchar llorar, cabrón. Y lo que te hicieron los muchachos va a ser un juego al lado de lo que yo te puedo hacer, cabrón. Así es que empieza a hablar. Si no quieres que te parta la madre. Tanto que yo trabajé, me rompí el lomo para darle estudio a mi niño, parce. Porque yo pensaba que él se iba a casar como con la nietecita de la reina Isabel, porque él es tan inteligente y tan lindo. Yo dije, no, él va a llegar muy lejos, ¿cierto? Pero de todas maneras, cuando a uno le toca vivir las cosas, le tocan. Eso está escrito, eso no hay nada que hacer, ¿sí o qué? Pero espera, es que yo estoy pensando, parce, pero es que a lo bien le voy a decir una cosa. Vea, Tuti, lo que usted nos está pidiendo es muy, pero muy berraco. A lo bien que sí. Tulipán, yo no tengo, por eso yo no tengo otra opción, entienda eso. Si el Teca se da cuenta que nosotros estamos aquí en México, él nos va a encontrar, porque el TSE mantiene más conexiones que un poste de luz, y usted lo sabe. Si lo sabremos nosotros, el Teca nos ha fregado en todas partes y en todos lados. Pero mira, tú no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar con tu plan, ¿sí? Qué linda amistad. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya tienes noticias del gallo? Vea, encontraron la casa del Teca. Ay, no, ¿y qué? La información que usted nos dio, pues nos ayudó para llegar allá. Pero ¿sabe qué? Nada, llegaron y ya no había nadie ahí. No, Se Josefina. volaron. No, Josefina, doña José no estaba tampoco. Ahora la vuelta es saber si esos gonorreas lo llevaron o no. Yo le digo una cosa, para volver a ubicar a esa gente va a estar pero dura la vuelta esa. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Espere, que es que me estoy acordando como de unos lugares y como de otras propiedades que me dijo el Teca que tenía, de pronto puede estar ahí escondido. Tuti, vea, mami. Concentre la cabeza hermosa. Por primera vez en su vida que pensar no duele, mami. A usted tiene que acordar con una pistica que usted no nos puede servir para encontrar algo, no repicarlo en pedacitos de una vez. Y lo cierto es que no sé qué decirle al gallo. No sé si contarle nuestro secreto. Que estás acá secuestrada. Porque estaría de madre que no supiera nunca nada. Que no supiera qué pasó contigo. Tal vez te fuiste con otro vato, no sé. La traición. Es lo peor que le puede pasar a uno. Porque nunca viene solo. Siempre viene acompañada de la soledad. Y de la sensación de rechazo. Chepina, 1, 2, probando, ¿me oyes? Ok, hay que esperar a que lleguen los cuicos y los aceros para que se unan a los Quintanilla. Hoy vamos a fumigar esta plaga.
Nos van a matar a todos. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.